es intitulada El derecho del pueblo y el uso populista de las garantías, en la que participarán la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez, doctor Alberto Patiño Reyes y doctora Anne Elisa Pérez. Modera esta actividad la doctora Claudia González Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones Judiciales de esta institución educativa, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Claudia González Jiménez. Muy buenos días a todos y a todas. Congratulados de tenerlos en este Congreso de Filosofía del Derecho con temáticas tan relevantes y de reflexiones necesarias. Este panel está integrado de 3 voces expertas que nos van a plantear la temática del derecho del pueblo y el uso populista de las garantías. Algo que es un fenómeno que sucede mucho en nuestros países latinoamericanos. Y bueno, yo no quiero robarle el expertise y la palabra a nuestros invitados. Voy a hacer la breve presentación de cada uno de ellos y los dejaré para que puedan ustedes embelezar sus oídos y poner en acción su crítica con cada una de las aportaciones de nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez. La maestra es profesora investigadora de la Universidad Anáhuac de México y es docente en especialización de Género y Derecho en la FES Acatlán. Es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, en donde obtuvo los grados con mención honorífica y con las respectivas medallas al mérito universitario Gabino Barreda y Alfonso Caso. En el año 2018, recertificó sus conocimientos del área jurídica, obteniendo la medalla de excelencia por haber alcanzado un desempeño sobresaliente en la evaluación de GEL de Ceneval. Es candidata a doctora en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y es autora de diversos artículos y capítulos de libros. La maestra nos va a impartir su disertación intitulada El discurso populista frente a la razonabilidad jurídica. Bienvenida, maestra. Un aplauso, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Honro su presencia. En primer lugar, quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de México y a la Universidad Anáhuac México por este espacio. Celebro estar el día de hoy en este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho titulado Jurisdicción sin Constitución, al cual me sumo, pues guiada por una reflexividad académica respecto a las instituciones y los valores jurídicos. La idea central de mi propuesta radica en que existe una incompatibilidad discursiva entre el modelo de pensamiento populista frente al de la razonabilidad jurídica. Y para justificar esta idea me voy a basar en 7 ideas centrales a su vez. Idea número 1, el lenguaje es poderoso. Idea número 2, el lenguaje puede ser utilizado políticamente. Idea número 3, la respuesta racional al uso totalitario del lenguaje fue la positivación de los derechos humanos. 4, los derechos humanos fomentaron la racionalidad jurídica. 5, el neoliberalismo globalizador fácticamente ha sido un factor contra la aplicación de los derechos humanos. 6, el desencanto social frente a ello ha sido el surgimiento de los populismos. Y 7, existe la necesidad ética de plantearnos nuevos retos y nuevos escenarios políticos y jurídicos. En primer lugar, sobre todo porque, bueno, el día de ayer tuve la oportunidad de percatarme de que existe mucho público joven. Yo suelo preguntar a mis estudiantes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Muchos me dicen, maestra, ese es un libro. Y entonces yo les digo, no, eso no es un libro. Este es un libro. Ese es un símbolo. Es una cuestión gráfica que está ahí presentada, pero que nos evoca a todos una realidad concreta. Este es un libro. Ese solamente son una serie de símbolos que unifican
nuestro pensamiento. Y luego les pongo esa palabra, agua. Y entonces les digo, es exactamente lo mismo, solamente que eso no es agua, esto es agua. Era agua, ¿sí? Entonces, pues una vez, ¿no? Dicen que el pez no se da cuenta que está en el agua precisamente, porque está en el agua y ese es el medio que lo rodea. Nosotros somos seres lenguajeantes, vivimos y nos hacemos humanos a partir del lenguaje. Y bueno, pues habiendo, creo que cobrado una pequeña conciencia relacionada acerca de la magia que realiza el lenguaje, voy a empezar con mi primera idea. La primera idea es que el lenguaje es poderoso, lo que significa que en la evolución histórica de la especie Homo sapiens, el lenguaje ha fungido como un poderoso mecanismo de cohesión social. El renombrado historiador Noah Harari señala que el Homo sapiens surgió hace aproximadamente 200,000 años, pero que no fue sino hasta hace 70,000 en que la especie experimentó una revolución cognitiva al aparecer el lenguaje ficticio, el cual es uno de los pilares del orden social, ya que si varias personas creen en mitos comunes, pues es más fácil que generen lazos colaborativos, aunque también dice, contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos y a cada uno para que los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión. ¿Cómo convence uno a millones de personas para que crean determinadas historias? Difícil. Pero cuando esto tiene éxito, contiene o confiere un poder inmenso, ya que permite que millones de extraños o personas que no se conocen puedan cooperar. Así, la sociedad es un conglomerado de discursos. La palabra discurso es de origen latino y deriva de discursus, que viene de discurro, que significa correr de un lado a otro, de una parte a otra. ¿Qué es lo que corre? Algo que no existe en la realidad, la palabra en cuanto tal. Posteriormente, pues pasó a significar precisamente lo que estoy realizando frente a ustedes el día de hoy. Comunicar frente a un auditorio. En la actualidad es un término polisémico que sirve para nombrar a todas las modalidades del lenguaje puesto en acto, por medio del cual las personas interactúan entre sí, valoran, construyen, perciben, se representan o preservan la realidad y las experiencias colectivas, construyen identidades o establecen relaciones de poder. Esta noción abre la posibilidad a que existan discursos con infinitas posibilidades de comunicación e intención, toda vez que detrás de él existe un sujeto o un grupo de sujetos con un particular contenido de conciencia, ya que el binomio pensamiento y lenguaje es indisoluble. La idea número 2 estriba en que el lenguaje puede ser utilizado políticamente. Cuando los grupos de poder lo utilizan para generar consenso respecto a su ideología, así como para la legitimación de la toma de decisiones, no necesariamente desde el ámbito de la capacidad de razonamiento de las personas, sino a través de la persuasión retórica que busca la generación de adeptos a partir de identificar y comunicar las necesidades insatisfechas de una comunidad, centrándose en la emoción, en su sentir efectivo respecto a esas circunstancias, y construye lingüísticamente a un redactor que va a ser el líder que va a satisfacer esas necesidades insatisfechas, pues se vuelve peligroso. Tenemos como ejemplo
el nacional socialismo desarrollado en Alemania de 1933 al 45. La ideología y el discurso son fenómenos estrechamente vinculados. El poder sí se manifiesta de forma importante a través de discursos con el fin de convencer. En la actualidad, pues es evidente, como ya lo he mencionado, el uso de diversos medios de comunicación masiva a fin de generar un impacto en la población, imponiendo con ello una especie de saber oficial por medio del uso de sonidos, de palabras, de gestos, de actos o símbolos, con el fin de abonar a la construcción de una identidad diferenciadora. Y los destinatarios, a partir de diversas redes de comunicación, van construyendo, consciente o inconscientemente, diversos posicionamientos frente a los mensajes que reciben. Un ejemplo, como lo decíamos, fue la propaganda nazi. El filólogo Klemperer, haciendo un análisis de la pedagogía hitleriana descrita en el libro Mi lucha en 1925, señala que este pone de relieve el fortalecimiento físico como esencial, quedando lo intelectual en la sombra, lo cual traduce en una especie de desprecio hacia la inteligencia y a los fanáticos de la objetividad, por lo que el temor al hombre pensante y el odio al pensante se manifestaron en diversas formulaciones. Por ejemplo, la censura, el decomiso y la quema de libros. También hace hincapié en que los diversos discursos empleados durante el régimen, términos como combativo, guerrero o heroísmo, fueron profusamente empleados, por lo que considera que el medio de propaganda más potente para Hitler fueron precisamente las palabras. Dice, el nazismo se introducía más bien en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponían, repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente. Como filólogo subraya que el lenguaje hace que unas personas piensen por otras o que funjan como una serie o una especie de guías emocionales, tanto más cuando esto se hace con naturalidad, por lo que inconscientemente pues nos entregamos a esa magia. La idea número 3 es que la respuesta racional al uso del totalitarismo del lenguaje fue la positivación de los derechos humanos. Con ello fueron implementándose diversos parámetros hermenéuticos y argumentativos a fin de dotar de sentido sustantivo y no solo formal a los derechos, surgiendo con ello lo que se denominó la crisis del positivismo clásico a partir de la desmitificación del dogma de la seguridad jurídica enarbolado por el pensamiento liberal de la clase burguesa del siglo XIX que optó discursivamente por la construcción del Estado legislativo del derecho, en donde las leyes se concibieron como instrumentos objetivos formales de aplicación silogística a través de la subsunción bajo una metodología científica y prescriptiva de carácter monista. La revalorización sustantiva del ordenamiento logró incorporar en las constituciones principios que giraban en torno al valor supremo de la dignidad humana y al Estado constitucional de derecho. La visión mecanicista de resolución de conflictos basada en una racionalidad abstracta fue dando paso al desarrollo de diversas teorías que buscaron destruir la ilusión de la supuesta aplicación neutral de la norma jurídica, ya que detrás de ella también podría encontrarse el lenguaje del poder, tal y como evidenció el régimen del nacionalsocialismo en Alemania bajo la ley de la habilitación, que permitió a Hitler promulgar leyes durante 4 años sin la interferencia del presidente o del parlamento. Los derechos humanos, para contrarrestar este discurso, se crearon con 3 fines. Número 1, proponer el desarrollo
de un proyecto personal de vida, incluyendo una esfera de no interferencia por parte del Estado y la observancia de un cúmulo de libertades individuales, incluyendo la libertad de mercado y de adquirir la propiedad privada, la cual sentó las bases para el desarrollo del neoliberalismo. También una de sus funciones es garantizar la libertad para decidir nuestra forma de gobierno a través de la libertad de participación política, surgiendo dos posturas importantes en cuanto a la democracia sustantiva, en donde los jueces eran considerados como garantes de la Constitución a través de diversos medios de control, así como la democracia deliberativa, que afirma la participación ciudadana para la toma de decisiones políticas. Y el último fin fue el reconocimiento progresivo y justiciable de los derechos sociales como condiciones materiales mínimas requeridas para el ejercicio de los demás derechos, así como para la implementación de enfoques diferenciados de protección a diversos grupos vulnerables. La siguiente idea es que el surgimiento de los derechos humanos fomentaron una racionalidad práctica. Con base en ello, la razonabilidad empezó a ser comprendida como la necesidad de emplear todos los recursos del entendimiento humano al alcance, a fin de encontrar fundamentos o razones de peso que ayudaran a construir los derechos de forma contextual y sobre todo justificada. Para ello, fue necesario adoptar criterios de coherencia argumentativa sustancial, más allá de modelos meramente logicistas, reconociendo inclusive que dentro del sistema pueden existir antinomias y lagunas. En este tenor, fueron surgiendo nuevas epistemologías y metodologías interpretativas acerca del fenómeno jurídico, como lo son, a modo de ejemplo, la escuela genovesa, el realismo y el principalismo norteamericano, la teoría de los derechos fundamentales desde la visión garantista de Luigi Farrajoli o la proporcionalidad y la ponderación de derechos de Robert Alexi. Aunque encontramos también, como ya lo he mencionado, pensamientos divergentes como el de Waldron, que considera que los jueces no necesariamente interpretan los principios y las normas de forma óptima y que un gobierno democrático sólido debería tener una participación minúscula, por lo que junto con Sunstein se consideran representantes de la escuela del minimalismo judicial. Ello sin perder de vista a los partidarios de la concepción colectivista de la democracia como Roberto Gargarella, así como el constitucionalismo popular, que se caracteriza también por cuestionar que los jueces son mejores intérpretes y que el pueblo tiene que entrar como un colectivo agente en su interpretación. Esta razonabilidad jurídica se consideró como una expresión de plural reflexiva, pero que tiene un gran reto comunicativo, ya que por lo general se ha mantenido encerrada en el círculo de los expertos. Se ha considerado como un lenguaje especializado, altamente criticado por estar lleno de términos rebuscados, que el común de las personas escucha, pero que no comprende, representando nuestro lenguaje una especie de vacuidad expresiva, alejando a sus constructores de sus posibles interlocutores, sobre todo cuando estos no son expertos. Ello, aunado a una escasa cultura de la legalidad, un poco interés por la lectura y el estancamiento del grueso de la población en niveles educativos bajos, pues se puede traducir en un caldo de cultivo importante para lo que vienen siendo los nuevos populismos. Surgen muchas preguntas que no voy a contestar, pero que quiero poner en el tintero. ¿El lenguaje y la información de la actividad judicial deberían popularizarse? Segunda interrogante. Una decisión jurídicamente correcta o que por lo menos tenga cierto consenso entre los expertos tendría que ser aceptada por la mayoría de los miembros de la sociedad o de la comunidad. Pues nuestra siguiente idea
Pues tiene que ver que el neoliberalismo globalizador prácticamente ha sido un factor en contra de la aplicación de los derechos humanos. Tenemos en 1979 la conceptualización y el cuestionamiento de la verdad científica a partir de la creación de este concepto que es posmodernidad. Obviamente terminó la Guerra Fría, surgieron las primeras crisis globales, ¿sí? Y obviamente tenemos una revolución tecnológica que más o menos pues data por ahí del 2016, en donde el Foro Económico Mundial se le considera como el nuevo reto social que tenemos y que impacta desde luego de manera evidente al ámbito jurídico. Este desencantamiento obviamente ha facilitado el resurgimiento de los populismos. Uno de los principales ideólogos del populismo en América Latina, Ernesto Laclau, nos dice que el populismo es simplemente un modo de construir lo político, caracterizándose por ser un movimiento multiclasista, no de clases populares. Un movimiento, dice, multiclasista y heterogéneo basado en la psicología de masas y el uso de significantes vacíos para construir una unidad. Y esto lo hace pues a partir del descubrimiento de la psicología de masas, cómo unificar a sociedades tan divergentes en una sola. El populismo, ya lo han dicho, ¿no? Tiene este caldo de cultivo en la crisis, en la percepción generalizada, en que las instituciones, incluyendo las instituciones jurídicas, han sido creadas y diseñadas solamente para proteger a una élite además educada. El pueblo se entiende como una comunidad construida mediante una operación hegemónica planteada desde arriba, basada en el conflicto y en la fragmentación de la sociedad, que diferencia en el seno de esta unidad nacional o estatal entre, como lo han mencionado ya, en amigos y enemigos. Las demandas sociales de alguna manera son utilizadas para que sean replanteadas las instituciones. Lo viejo tiene que perecer y esto nos llevaría a la construcción de sociedades totalmente nuevas. La capacitación de servidores públicos, el diálogo, la implementación de estrategias para la mejora de la eficacia de las instituciones no tiene cabida en este sistema. Ahora las nuevas instituciones los tienen que ocupar aquellas personas que se han sentido excluidas, ¿no? Quienes posiblemente se sientan empoderados y se vuelvan, por lo tanto, los nuevos sujetos excluyentes. Pero, ¿quién quiere ser el enemigo del pueblo? Eso explica por qué muchos líderes populistas siguen comportándose como si estuvieran en la oposición, dejando su proyecto indefinido por etapas o planteándolo con nuevos y sucesivos enemigos. Y para cerrar, pues existe, ¿no? Llamo de conclusión, una necesidad ética de plantearnos nuevos escenarios políticos, sociales y jurídicos. Frente a tales acontecimientos, es urgente reformular estrategias pedagógicas, soy profesora, para revalorizar a las personas como tales y crear los mecanismos necesarios para reconfigurar una ciudadanía razonable. Indudablemente, el quehacer universitario está llamado a jugar un importante papel para revertir los efectos nocivos del neocapitalismo globalizante depredador de nuestras sociedades. Para finalizar, diré que el discurso del populismo masificador politiza los afectos y la desinformación. Lo hace incompatible con cualquier forma de razonabilidad y de forma concreta con la razonabilidad causística del derecho que se genera a partir de situaciones de análisis particulares justificadas. No podemos, por tanto, minusvalorar el populismo, ya que cuando haya trastocado el pensamiento de las presentes y futuras generaciones,
¿Qué visión alternativa se le opondrá? Si nadie puede oponérsele, es indudable que es la cuna de un autoritarismo despersonalizante. La única respuesta posible que hoy tenemos, en parte, es de fomentar el pensamiento, de fomentar centros de conocimiento y de crear formas comunicativas en donde este conocimiento lo podamos compartir con el resto de nuestra comunidad. Es gracias. Muchísimas gracias. Es cuanto. Buen día. Agradecemos esta gran disertación y antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Ané, un pequeño aviso para que nos apoyen, por favor, a la brevedad posible. Voy a mencionar 4 personas que queda pendiente de devolver los traductores que se les prestaron. De la Cruz Hernández Raimundo, García Díaz María Fernanda, Sánchez Áviles Luis Mario y Pérez García Carla Ivonne. Por favor, apóyenos a regresar estos equipos que se les otorgó para entender la conferencia magistral. Bueno, continuando con esta temática de esta mesa tan interesante, toca el turno de una destacada doctora que nos visita de la hermana República de Brasil. Es un país hermoso. Ella es la doctora Ané Elisa Pérez. Voy a leer brevemente su ficha curricular. Ella es investigadora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por esta misma universidad y es doctorada en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Ha sido investigadora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salento durante la anualidad 2019 y 2020 y ella nos va a compartir la ponencia intitulada El uso populista de las garantías, el paradójico discurso de las garantías, formas de dominación. La dejamos con todo el auditorio, querida y estimada doctora Ané Elisa. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos y todas. Espero que me vean, porque soy pequeña. Bien, hoy hablaremos sobre el impacto del uso populista de las garantías. Mi idea es analizar cómo los líderes populistas se apropian de las garantías para promover sus agendas políticas, debilitando las propias instituciones que estas garantías deberían proteger. Y no solo. Debemos hablar también del uso de las garantías pelo propio judiciario como un uso político y fuera cerca de tus propios instrumentos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Judicial del Estado de México por la invitación y a mi querido amigo Javier Espinosa de los Monteros, a mi querido Aramis Aragón, que nos recibió, y a todos ustedes que nos están escuchando. Siempre es un honor regresar a hermosa México para encontrarme con mis amigos. Quiero también saludar mis amigas, mujeres, pesquisadoras, historiadoras, alunas, estudiantes, profesoras que están aquí y que me escuchan. Bueno, paso a mi charla que preparé para ustedes y espero que gusten. Como título a essa mesa, quero apontar alguns de mis conhecimentos sobre o tema. Em primeiro lugar, também me gostaria aclarar que preparei mi charla, mi conferência, inspirada e sempre por los professores Rafael de Giorgi, Roger Douglas Price, Stefan Kirst, e por la lectura de tantos amigos meus que produzem intelectualmente e estão aqui. Comencemos. ¿Qué son las garantías constitucionales? Bom, mi primera pregunta es, ¿cómo hablaré después de Stefan Kirst y después de la profesora? Es un desafío, mas
Tentaré. Las garantías constitucionales, en principio, son mecanismos jurídicos que aseguran la aplicación práctica de los derechos fundamentales, es un conceito formal, protegiendo al ciudadano contra abusos de poder. En el contexto democrático brasileño, por ejemplo, la Constitución de 1988 consagra estas garantías, incluyendo el habeas corpus, la libertad de expresión, de locomoción, como se dijo ayer aquí, y el derecho a la manifestación. El populismo, por su parte, opera a partir de demandas insatisfechas de la sociedad, apropriándose de estas garantías para construir una cadena de equivalencias entre diversas quejas sociales, consolidando una identidad colectiva opuesta a las élites. De esta manera, las garantías constitucionales dejan de ser solo derechos individuales y pasan a simbolizar una lucha entre el pueblo y las élites, distorciendo su sentido democrático. En lo que respecta a la manipulación de las garantías, cabe mencionar que el populismo frecuentemente instrumentaliza las garantías constitucionales, moldeándolas para legitimar la centralización del poder. Rafael de Jorge señala que entre aspas, el populismo no solo ignora los principios constitucionales, sino que a menudo los subvierte, reinterpretándolos de manera que los derechos y garantías fundamentales son movilizados solo en función de una mayoría artificialmente construida. Fecha aspas, cerra aspas. Esta reinterpretación transforma las garantías constitucionales en herramientas de manipulación, alejándose de su propio original de protección a la pluralidad. Laclau explica que el populismo construye un antagonismo entre nosotros, el pueblo, y ellos, las élites, donde el líder encarna la voluntad popular contra los intereses de las élites. Esta lógica de significación vacía, entre aspas, permite que el populismo redireccione conceptos como libertad de expresión y derecho a la manifestación para centralizar el poder, moldeando la narrativa política de acuerdo con su proyecto. En lo que respecta a la dominación por el populismo en el contexto actual, especialmente del populismo penal, expuesto en la conferencia del Congreso Internacional Populismo Penal el año pasado en la Facultad de Anáhuac, se proporciona un importante contexto histórico. Lá se menciona que el populismo, al igual que el fascismo, construye su legitimidad al crear una división entre el pueblo y un enemigo político, como ha dicho, generalmente racializado o ideológicamente opuesto. Esta dominación no solo redefine la democracia en términos autoritarios, sino que también la acerca al fascismo, promoviendo discursos nacionalistas y xenófobos como defensa del pueblo y de la nación. Este populismo moderno refunda la democracia en moldes autoritarios, asociando frecuentemente medidas punitivas y represivas con el fortalecimiento del control estatal. André Arato argumenta que en el populismo, como en el fascismo, la parte se convierte en el todo, creando una unidad ficticia dirigida por un líder autoritario. Esta visión es reforzada por Pierre Rosanvallon, que ve el populismo como una democracia límite,
donde el líder representa una unidad totalizadora que ataca cualquier disidencia. Stefan Kirst, aqui, contribui ao analisar a estrutura temporal reflexiva do direito, que organiza o sistema jurídico para gestionar riscos futuros e proteger a continuidade democrática. A manipulação populista destas garantias quebra esta estrutura ao utilizar direitos constitucionais para finalidades imediatistas, comprometendo seu papel preventivo e a integridade a largo prazo. La CLAW observa que a lógica populista é essencialmente antagônica e hegemônica, buscando resultados imediatos sem considerar as implicações futuras. É decir, as garantias constitucionais deveriam proteger contra riscos institucionais e garantizar a continuidade do sistema democrático. A apropriação de essas garantias por el populismo las transforma em instrumentos de poder temporal, desviando-las de sua função original e proteção institucional. Com isto, é importante ver que a manipulação das garantias constitucionais genera um impacto duradouro e corrosivo no Estado democrático de direito. Levitsky e Ziblatt advertem que a democracia rara vez é destruída abruptamente, sino que se debilita à medida que suas instituições perdem força, aos poucos. Assim se reforça que o populismo simplifica os princípios democráticos para fortalecer o poder centralizado e a polarização social. Desta forma, o populismo aproveita as vulnerabilidades e as democracias para deslegitimar instituições intermédias, em nome de uma vontade popular fabricada. Isto distorciona as garantias constitucionais, exponiendo o sistema democrático a riscos de fragmentação e deslegitimação. Com isto, para resistir ao uso populista das garantias, é necessário fortalecer as instituições democráticas e assegurar a integridade do direito. De Giorgi destaca a importância de proteger a integridade dos princípios constitucionais, mantendo o caráter preventivo das garantias. E, neste sentido, a CLAW señala que a resistência ao populismo implica uma disputa hegemônica onde é necessário rearticular o significado das garantias constitucionais para preservar sua função de defesa da pluralidade. A educação cívica e a sociedade civil organizada são essenciais para reconstruir a percepção pública das garantias como instrumentos de defesa da democracia, evitando que se conviertam em ferramentas de concentração de poder. Pero também podemos falar de uso populista do poder judicial. Os tribunais supremos, ao interpretar as garantias constitucionais, a menudo se posicionam como protagonistas de uma realização material da democracia, através da lei. E no contexto brasileiro, o STF, Supremo Tribunal Federal, assume uma postura que lo coloca no centro das transformações políticas e sociais, utilizando ações estruturantes que impactam significativamente a vida pública e privada, como o caso concreto do estado de coisas inconstitucional. Sin embargo, como dijo ayer Luciano Nascimento, esta acción no reconoce límites ni del poder legislativo ni de las normas preexistentes,
configurando lo que algunos autores describen como un decisionismo judicial, donde el poder judicial moldea la democracia de acuerdo con apelaciones populares momentáneas, desconociendo su función de proteger los derechos fundamentales y salvaguardar la Constitución. Este protagonismo genera lo que se denomina un juego de espejos, en el que la Corte Suprema, al ser televisada y sometida a la opinión pública, comienza a actuar de acuerdo con la voluntad popular, en lugar de mantener la neutralidad y el rigor necesario para aplicar la ley. Las decisiones estructurantes, lejos de proteger los derechos fundamentales de manera imparcial, se convierten en un reflejo de las presiones políticas y mediáticas comprometiendo la independencia judicial. Esta invasión del sistema legal por parte del sistema político y mediático conduce a una corrupción de códigos, en la que las garantías constitucionales son reinterpretadas para legitimar decisiones que agradan a la mayoría, en detrimento de la protección de las minorías. En el lugar de ser preservadas como instrumentos de protección contra la arbitrariedad y a favor de la justicia, las garantías se convierten en herramientas manipulables, sujetas a las fluctuaciones de un populismo judicial que responde al clamor popular. Todo esto no está exento de consecuencias. Esta acción populista de los tribunales supremos, al utilizar las garantías constitucionales para responder a las presiones populares, subvierte la función esencial del poder judicial. 5 minutos. El poder, me pierdo. En el Estado Democrático de Derecho. En Brasil, las acciones estructurantes del STF, a menudo influenciadas por la opinión pública, comprometen la independencia necesaria para garantizar que el poder judicial no sea instrumentalizado por intereses inmediatos. Y así nos vemos obligados a preguntarnos si el poder judicial sigue ejerciendo una función de controle constitucional o si ha comenzado, no es comenzado, está mucho tiempo nesse caminho, a adotar una postura de activismo judicial que, en lugar de reforzar el Estado de Derecho, refuerza el Estado de Poder, justificando sus decisiones en base a demandas de justicia social que en realidad ignoran el equilibrio entre poderes. Concluyo, por lo tanto, diciendo que las garantías constitucionales, cuando son apropiadas por el populismo, dejan de servir al pluralismo y se convierten en herramientas de una lógica autoritaria. Stefan Kirst y Ernesto Laclau nos advierten sobre la importancia de proteger la estructura temporal reflexiva del derecho e enfrentar la lógica de antagonismo populista. Es fundamental que todos, ciudadanos, juristas y políticos, aseguren que las garantías constitucionales permanezcan como mecanismos de defensa de la democracia, protegiendo la continuidad y la integridad del Estado Democrático de Derecho. Por último, recuerdo una frase en homenaje a mi amigo Luciano Nascimento, de Ariano Suassuna, que foi professor de estética em la Universidade Federal de Pernambuco, que é um estado de Brasil, famoso por sua capacidade de reflexionar com humor e profundidade sobre a condição humana. E vou falar em português e em espanhol. O otimista é um tonto, o pessimista é um chato.
mas o bom mesmo é ser um realista esperançoso. E hablo em espanhol. El optimista é um tonto. El pesimista é um aburrimiento. El muy bueno ser un realista esperanzado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Elisa Pérez, que nos visita de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Muchas gracias. Y bueno, como han podido ustedes percatarse, las doctoras en términos generales nos han abierto los ojos o han enfatizado mucho acerca de esta figura o del discurso populista como una herramienta de control. Yo creo que es ahí donde tenemos que ponernos alerta. Y bueno, vamos a cerrar este panel, esta mesa, con una participación excelsa que está a cargo del doctor Alberto Patiño Reyes. Me voy a permitir leer rápidamente su ficha curricular. Es extensa, pero vale la pena, ¿verdad? Vamos por la versión petit. Bueno, el doctor Alberto Patiño Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, en México. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España, con calificación sobresaliente cum laude. Especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Reino de España. Tiene reconocido el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Como líneas de investigación, tiene la protección jurídica de la libertad religiosa y de creencias, conflictos entre libertad de conciencia y la ley, las objeciones de conciencia y ética jurídica. Ha impartido cursos, conferencias o lecciones en diversas universidades como la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Poder Judicial de Durango, Universidad Pontificia de México, Pontificia Universidad de Salamanca en Madrid, la Universidad Marista, el Instituto de la Judicatura Federal, la Universidad Latina de América, Universidad de Guanajuato, el Instituto de Derechos Humanos de Campeche, la Universidad Anáhuac de Querétaro, Centro de Investigaciones Jurídicas de Puebla, y además ha sido investigador visitante en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. El doctor nos va a compartir su ponencia intitulada Pueblo y Populismo en Fratelli Tutti. Bienvenido, doctor. Suenia. Muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México, por su amable invitación. También al doctor Juan Carlos Abreu, director del Centro de Investigaciones Judiciales de esta institución. Y desde luego al doctor Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Además, tengo una noticia que darles a los estudiantes. Me informan sus profesores que después de mi ponencia, llegando ustedes a su salón de clase, habrá examen. Así que espero que como profesor no defraudarles. Bueno, voy a dividir mi participación en 4 puntos. Hablaré sobre populismo como concepto político. Después haré referencia, como segundo punto, a la apelación al pueblo. Matizaré en un tercer punto sobre populismo de izquierdas, populismo de derecha. En un cuarto punto hablaré de la encíclica Fratelli Tutti. Son 5 puntos y en un quinto punto hablaré de las características del populismo en esta importante encíclica del Papa Francisco del 4 de octubre del 2020 para dar posteriormente una breve conclusión. Bueno, en primer lugar, el populismo como concepto político. Podemos decir que el populismo no es un fenómeno local, es un fenómeno hemisférico, es una corriente hemisférica. ¿Qué es lo que hace? Esencialmente, articular y canalizar el justificado desencanto de la población, la frustración e incluso la rabia de las poblaciones o ciudadanos que se han visto afectados por las élites corruptas e incompetentes. Por tanto, lo que vamos a ver es que el populismo establece una polaridad entre pueblo y las élites corruptas. Es un fenómeno en alza en el siglo XXI, que se viene expresando con fuerza, sobre todo en diversos movimientos políticos, tanto de derecha como de izquierdas.
y agregaré una nota, que están liderados por un líder carismático que tiene capacidad de movilizar a las masas a través de discursos, a través de símbolos. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, la insatisfacción está presente no solo en la gente de derecha, sino de izquierda. Les están diciendo a las élites que algo no están haciendo bien. E insisto, ¿por qué está pasando esto? Los proponentes de las democracias liberales sostienen que el movimiento populista es un atentado contra ese modelo al que califican como el mejor, el más perfecto de todos, o por lo menos el más útil. ¿Será así? Sin embargo, podemos decir que es un hecho objetivo, comprobable, verificable, que la calidad de vida de las personas en los países del hemisferio occidental ha venido decreciendo significativamente en la última década. No solo en cuanto a la calidad de vida en términos de ingresos, en términos de empleo, en términos de porcentajes de pobreza, sino también en la provisión de servicios públicos como educación y salud, cuya calidad ha decrecido significativamente, así como el aumento de la corrupción a nivel político. Es decir, no es que este sentimiento sea un sentimiento inventado, y no es que los líderes populistas surjan de la nada o de la nada logren persuadir apelando a la psicología de las masas, como decía Gustave Le Bon en su libro del mismo nombre, donde sostenía que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas y que estas masas iban a ser hipnotizadas por un discurso que los iba a motivar, a inspirar. No, aquí estamos hablando no de masas hipnotizadas, aquí estamos hablando de masas afectadas, comprobadamente en todos los ámbitos de su vida, y que se encuentran a estas alturas ya con un sentimiento de frustración, de resistencia y de combate a esas élites probadamente incompetentes y corruptas. De esta manera, lo que se trata de hacer desde el campo de las élites es de estigmatizar al populismo. Se señala que es un atentado contra la democracia, que los movimientos populistas amenazan la pluralidad, amenazan la inclusión, amenazan la diversidad. Pero claro, ¿cómo no van a decir que es una amenaza? Lo que es una amenaza al statu quo, al estado de las cosas, a sus beneficios, a sus privilegios. Y obviamente van a tratar de defender un modelo que solo beneficia a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías. Ahora bien, ¿qué es el populismo? Se ha citado al académico Ernesto Laclau, politólogo argentino, post-marxista, en su libro La razón populista de 2005, ya señalaba que el populismo es una lógica política que demanda la construcción de una identidad política colectiva. En este caso, el pueblo contra un enemigo común que vendrían a ser las élites. ¿Cómo se expresa políticamente ese populismo? A través de movimientos de ciudadanos, a través de protestas ciudadanas que están guiadas por símbolos, por discursos. Como ejemplo, el Make America Great Again, el MAGA de Donald Trump. Para Laclau, el populismo no es una amenaza a la democracia. Ojo, esto es importante porque viene de un autor post-marxista, sino que finalmente es una expresión legítima de la democracia. El populismo es una expresión pura de democracia, no un atentado contra la misma. En definitiva, para este autor, con el cual coincido, el populismo constituye precisamente una manera de articular lo político que se resuelve, entre otras cosas, en un conflicto irreductible entre el pueblo y las clases dominantes. Así las cosas, para que un discurso pueda ser sensatamente calificado como populista, no basta con apelar al pueblo, hay que hacerlo en oposición a otro ente, externo o interno, y potenciar ese antagonismo. He mencionado ya las élites corruptas. Todos sabemos a qué le suena esto de la mafia del poder. En Argentina Milei dice la casta, pero también sería
este agente o este ente interno externo también serían las élites o potencias coloniales. ¿A qué les suena esto de pedir perdón a España? Etcétera. Ahora viene el apelo al pueblo. Una autora mexicana, Guadalupe Salmorán, en su libro Populismo, Historia y Geografía de un Concepto, publicado por la UNAM en 2021, señala, abro comillas, no hay duda que todos y cada uno de los movimientos populistas han hecho algún tipo de exaltación y apelación al pueblo como principio y fundamento originario del orden político. No obstante, esto no debiera llevarnos a considerar populista cualquier discurso que reivindique como insistencia y fervientemente al pueblo. Continúa la cita, parafraseando a Ernesto Laclau, no toda referencia al pueblo es una transformación automática de un discurso populista. Hasta aquí la cita. Pero continúa la profesora Salmorán, abro nuevamente comillas, pueblo es una noción polisémica y ambigua, y de tal polisemia pueden derivar varios malentendidos. Una de las razones que explican la versalidad, pero también el potencial retórico del discurso populista, reside precisamente en la tendencia de quienes apelan a él a intercambiar o jugar con la multiplicidad de nociones asociadas al vocablo pueblo. Antes de continuar, quiero insistir que pueblo denota la idea de una colectividad, mas no un dato empírico. Su contenido es siempre una construcción perteneciente al mundo de las ideas y por tanto depende del significado atribuido por sus apelantes. Hasta aquí el cierre de las comillas. Continúo ahora hablando de algunos tipos de populismo, como sean los populismos de izquierda, que están representados en algunos países de América Latina. Fundamentalmente ellos están en contra de la élite neoliberal o del neoliberalismo, representado en esas élites económicas financieras. Incorporan un elemento, lo mencioné hace un momento, pero ahora lo resalto, que es el poscolonialismo. Esto es un ataque al legado colonial. Nuevamente insisto, ¿a qué les suena esto? ¿Dónde lo han oído? Que España nos pida perdón. Y también la Iglesia Católica por las atrocidades cometidas durante la colonia. También lo combinan con una exaltación del indigenismo para reafirmar los derechos, la identidad y la soberanía de los pueblos indígenas, que no es otra cosa que la fragmentación de naciones dentro de un Estado-nación. Recordar, yo estaba haciendo una estancia de investigación en Chile cuando los acontecimientos de octubre del 2019, que detonaron en 2 fracasos de intento de nueva constitución. Bueno, la constitución, al menos el segundo proyecto de la constitución chilena, el primero y el segundo, fracasaron en gran parte por el proyecto que proponía que los mapuches pudieran gobernar sus propios territorios, que tuvieran sus propios tribunales y ser reconocidos como naciones distintas dentro de Chile, un país de 16 millones de habitantes. Bueno, entonces por su construcción maniquea de la política y de la sociedad como una lucha entre el pueblo encarnado en su líder y todo aquello contrario a él, empezando por esta oligarquía y sus opositores. Un buen ejemplo de esto, Hugo Chávez, que también se ha mencionado aquí en Venezuela. Ejemplos de algunos líderes marxistas, aparte de Hugo Chávez y Maduro, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega, AMLO, políticos como Bernie Sanders en Estados Unidos, por mencionar algunos. Ahora bien, también los populismos de derecha. Insistir, Laclau no ve en el populismo una amenaza, sino una renovación necesaria de la democracia. Dice que es un correctivo contra los sistemas políticos que se han vuelto excesivamente tecnocráticos, burocráticos, disociados con las necesidades de la gente. Entonces, han surgido también estos populismos de derecha, representados sobre todo en Europa por Víctor Orbán en Hungría, por el mismo Donald Trump en Estados Unidos con su movimiento MAGA. En Argentina, algunos sostienen que también Milei, y últimamente también se ha mencionado como un líder populista, aunque inició como de izquierda, a el presidente Bukele del Salvador. Bueno, ¿a qué se asocia este populismo de derecha? Están en contra de esta democracia liberal.
ponen en tela de juicio los resultados de una democracia liberal. La democracia liberal nos han vendido que es un modelo de democracia representativa, y este populismo de derecha dice realmente representa los intereses de la ciudadanía. Sostienen que ya no hay respeto a los derechos y libertades fundamentales, que el Estado de Derecho está en crisis, que el poder político controlado por la Constitución, pues también lo ponen en tela de crisis, de juicio. Todo esto en desmedro de las grandes mayorías. También atacan mucho este pensamiento único que las élites globalistas han impuesto. Ejemplo, profesores universitarios cancelados por no seguir la corrección política. Entonces, es también es ir en contra de esta clase política alejada de la ciudadanía. Se asocia a un nacionalismo, se asocia también a un conservadurismo. ¿Cuáles sean las notas características de este populismo de derechas? Es rechazo al supranacionalismo que hoy se intenta imponer, como el de la Unión Europea, el de Naciones Unidas, o en nuestro medio el del sistema interamericano o el sistema de protección de derechos humanos en América. Este rechazo al multiculturalismo que exacerba las tensiones entre razas, religiones, culturas, que está destruyendo, por ejemplo, los países de Europa con la inmigración ilegal. Y también ataca la agenda de las minorías sexuales. Tienen ellos, se basan en Carl Schmitt, cuando hace esta distinción entre amigo y enemigo. Para el populismo, las élites son el enemigo, y para las élites, las mayorías populares son el enemigo. Es decir, un combate de la élite contra la población que se resiste, donde la política será un campo de batalla entre amigos y enemigos, donde no va a haber un espacio para el consenso o la negociación. Y aquí uno de los insumos para este populismo de derecha es ver la política como un campo de batalla y no como un espacio para la negociación y el consenso. Pues la inclusión, la diversidad e igualdad valen para todos aquellos que piensen como ellos. Y si no piensas como ellos y si no actúas como ellos, te destruyen. Esta es la explicación por qué hay populismos frente a este abuso de la democracia liberal. Luego pasaré al hacer una referencia al tema de mi ponencia, rápidamente mencionar la encíclica Fratelli Tutti, porque es importante una encíclica, una carta del Papa Francisco del 4 de octubre del 2020. Bueno, es una encíclica emanada a partir de sus propias experiencias, presenta una visión antropológica, social y teológica del estado actual de la humanidad. Algo tendrá que decir el líder de más de 1.000 millones de fieles en el mundo, el jefe de Estado de la Santa Sede, además con la influencia y con el prestigio moral que tiene. Prácticamente en el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti es donde dedica este apartado a hablar de los populismos. Se titula La mejor política, y ahí se afrenta la cuestión del populismo hoy. Centrada en la idea de fraternidad y de amistad, va a introducir una crítica a lo que han sido el tema de los populismos, haciendo referencia a lo que ya decía yo anteriormente, que me sirvió como contexto. Va a enmarcar algunas características, 4 características del populismo. Dice el Papa en este capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti: la primera característica del populismo es cuando hay estabilidad para que empiecen a instrumentalizar políticamente los elementos culturales. La exigencia de pedir perdón a las potencias que ellos llaman coloniales, el derribo de estatuas, este revisionismo histórico, etcétera. Cuidado, porque el problema es empezar a romper el alma de la gente, a empezar a tomar sus signos, sus referentes y tratar de convertirlos en otra cosa. Es decir, jalar agua al molino desde el ámbito de la formación de la conciencia, desde las opciones fundamentales, desde los referentes que nos dan significado y sentido. Y Fratelli Tutti en el número 14 así lo dice: nos rompen el alma. La segunda característica: muchos gobernantes, en lugar de ver la dinámica de servir
Están buscando más por la dinámica de instrumentalizar, de servirse. Y aquí el problema es entrar en la dinámica de exacerbamiento, utilizar las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la sociedad para entrar en estas dinámicas ásperas, groseras o sutiles, en un avasallamiento de las instituciones, incluso de la legalidad. Esta forma de ejercer el poder, siguiendo a Enrique Krause, con este populismo es uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática para promover el acceso a una utopía posible y, al darse el triunfo, consolidar el poder al margen de las leyes, transformando estas a su conveniencia. Aquí sugiero esta interesante obra de Enrique Krause, El pueblo soy yo, de Penguin Random House del 2018. En Fratelli Tutti se identifica claramente que cualquier significado positivo que haya podido tener el término populismo en el pasado ha quedado nulificado en el escenario presente, pues el populismo constituye actualmente una de las polaridades de la sociedad dividida. La tercera característica que señala esta carta encíclica Fratelli Tutti del populismo es la inmediatez. El inmediatismo que responde a esta dinámica. Yo lo que quiero son votos. Yo lo que quiero antes que nada es entrar en una dinámica de seguir mi proyecto y no estoy dispuesto a buscar el desarrollo y el bien de los pueblos. Por lo tanto, el populismo al que se refiere Fratelli Tutti es el originado por la debilidad de la cultura democrática de algunas naciones. Cuarta, en el número 161 dice muy claro, vamos transgiversando la idea de pueblo. Es decir, el pueblo ya no es esa realidad heterogénea, abierta, histórica, que va caminando, que se va encontrando sus referentes, que se va afirmando, que va alcanzando sus propios desarrollos. Se ha ido, repito, transgiversando esta idea de pueblo. Fratelli Tutti destaca, y con ella también quiero destacar, el llamado a vencer el individualismo y el egoísmo. Pues con la pandemia del COVID-19 queda claro, y lo pone de manifiesto esta carta, que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Y como conclusión, por respeto al tiempo, decir, ciertamente el egoísmo está en la base de la mayoría de los males que padece nuestra sociedad y es este egoísmo el que se pone de manifiesto en este documento y es este egoísmo al cual se critica en esta carta encíclica Fratelli Tutti a propósito del populismo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos esta disertación a cargo del doctor Alberto Piña. Muchas gracias por esta conclusión. Creo que nuestros tres panelistas nos han arrojado y nos han permitido identificar las realidades que estamos gozando en Latinoamérica y que nos dejan mucho para la reflexión hasta dónde vamos a permitir este discurso del populismo. Desafortunadamente el tiempo es un gran tirano y no vamos a poder proceder a las preguntas, que yo sé que el auditorio tiene muchas inquietudes, pero sí vamos a darle el reconocimiento a esta mesa y a estos grandes panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa. A continuación, la doctora Claudia González Jiménez hace entrega de un merecido reconocimiento a la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez. Doctor Alberto Patiño Reyes. Doctora Anne Elisa Pérez.